Mi madrastra mantenía a 7 amantes diferentes mientras mi padre trabajaba en otro país. El día que amenacé con exponer toda la verdad, ella me chantajeó con un secreto que podría eliminar mi derecho a la herencia. ¡Zorra mentirosa!, le grité a Isabel mientras sostenía mi celular con las fotos que acababa de recibir. El eco de mi voz rebotó en las paredes de mármol de nuestra cocina de diseñador. Esa misma cocina donde ella fingía ser la esposa perfecta cocinando para las reuniones de caridad. Mi madrastra, la supuesta católica devota que iba a misa todos los domingos, la que presidía el comité de damas de la parroquia y organizaba eventos benéficos, tenía una vida secreta que haría sonrojar hasta al más pecador. Isabel López de Montero, como le gustaba que la llamaran desde que se casó con mi padre, era una experta en manipulación y engaño. Ella me miró con esos ojos felinos que tanto odiaba, sin ningún rastro del miedo que esperaba ver. Su perfectly arreglado cabello castaño no se movió ni un centímetro cuando giró su cabeza para enfrentarme. Estábamos en la cocina de nuestra mansión en Las Lomas, el barrio más exclusivo de la ciudad, donde mi padre nos había instalado antes de irse a trabajar a España hace 3 años. «Baja la voz, Valentina», dijo con una calma que me erizó la piel. «Los vecinos no tienen por qué enterarse de nuestros asuntos familiares. Además, Consuelo todavía está limpiando en el 2º piso. Consuelo, nuestra ama de llaves desde hace 20 años, la única que quedaba del personal de la época de mi madre, la misma que Isabel había intentado despedir 3 veces, pero que mi padre se negaba a dejar ir por lealtad. La misma que, estaba segura, sabía más secretos de esta casa que cualquiera de nosotros. Las fotos en mi celular no mentían. 7 hombres diferentes. El instructor del gimnasio, Gustavo, con sus músculos perfectos y su sonrisa de comercial de pasta dental. El socio del club de tenis, Federico Andrade, un empresario casado y con 3 hijos. El doctor Ramírez, el cirujano plástico que le había hecho los últimos arreglitos a Isabel. Y lo más escandaloso, el padre Joaquín. Sí, el mismo sacerdote que la confesaba todos los domingos ahora aparecía en una de las fotos más comprometedoras. ¿Qué diría papá si supiera que su perfecta esposa es una...? «Cuidado con lo que vas a decir», me interrumpió, su voz ahora filosa como navaja. ¿Realmente crees que no me he preparado para este momento? ¿Que no tengo manera de defenderme? Ay, Valentina, siempre tan impulsiva como tu madre. La mención de mi madre me hizo hervir la sangre. Isabel sabía exactamente qué botones presionar. Mamá había muerto hace 5 años en un accidente de auto, y apenas 1 año después, Isabel ya estaba consolando a papá con algo más que palabras de apoyo. Se acercó al minibar y se sirvió una copa de vino tinto, con la misma tranquilidad con la que servía la comunión en la iglesia los domingos. El Chateau Lafite Rothschild de 1982, una botella que costaba más que el salario anual de Consuelo y que mi padre guardaba para ocasiones especiales. ¿Recuerdas aquella noche hace 2 años, cuando desapareció el collar de diamantes de tu abuela?, preguntó mientras giraba la copa entre sus dedos perfectamente manicurados. Mi corazón se detuvo. El collar que había empeñado para pagar una deuda de juego, el mismo que había reportado como robado. El collar que representaba 4 generaciones de mujeres en la familia Montero. ¿Cómo? ¿Crees que no sé sobre el recibo de la casa de empeño? ¿Sobre las deudas que acumulaste en el casino clandestino del señor Méndez? Dio un sorbo a su vino, sus labios rojos dejando una marca perfecta en la copa. ¿O sobre cómo falsificaste la firma de tu padre para pedir un préstamo al banco? Tu padre nunca te perdonaría haber vendido la última herencia de su madre, el collar que debía pasar de generación en generación. Eso es diferente, protesté, aunque mi voz ya no tenía la misma firmeza. El peso de mis propios secretos comenzaba a aplastarme. ¿Diferente? No, querida, es exactamente lo mismo. Ambas tenemos secretos que pueden destruir a la otra. La diferencia es que yo tengo pruebas de los tuyos, y tú, bueno, esas fotos podrían ser fácilmente desacreditadas. ¿Quién creería que la presidenta del comité de damas de la parroquia, la esposa del empresario más respetado de la ciudad, tendría una vida así? Sería tu palabra contra la mía. En ese momento, el timbre sonó. El sonido resonó por toda la casa como una sentencia. Isabel sonrió, una sonrisa que me heló la sangre. Por la ventana de la cocina, vi el Mercedes negro estacionado en la entrada. Debe ser Roberto, el abogado de tu padre. Él viene a discutir algunos detalles sobre el testamento que tu padre quiere modificar. ¿No es fascinante cómo el destino pone las cosas en su lugar? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Roberto Suárez, el mismo abogado que aparecía en una de las fotos comprometedoras con Isabel, en lo que parecía ser una suite de hotel.
el hombre que había manejado todos los asuntos legales de mi padre durante los últimos 15 años, el mismo que había redactado el testamento original después de la muerte de mi madre. «No te atreverías», susurré, aunque sabía que sí lo haría. «¿A qué? ¿A proteger mis intereses? Valentina. Querida, apenas estás empezando a conocer de lo que soy capaz. ¿Realmente creías que me casé con tu padre solo por amor?» El sonido de los tacones de Isabel resonó en el piso de mármol mientras se dirigía a la puerta. Antes de salir de la cocina, se giró una última vez. «Por cierto, ese vestido Versace que llevas puesto, ¿también lo compraste con el dinero del préstamo que falsificaste?» Me quedé paralizada, mirando mi reflejo en la ventana, el vestido negro que había comprado en un momento de debilidad, cuando las apuestas todavía me parecían un juego y no una adicción. Isabel lo sabía todo, cada detalle, cada error, cada secreto oscuro que había intentado enterrar. Por el pasillo, escuché la voz melosa de Isabel saludando a Roberto. «Qué alegría verte. Justo estaba hablando con Valentina sobre el testamento. Hay algunas cosas que creo que deberíamos discutir». Me dejé caer en una de las sillas de la cocina, el peso de la situación aplastándome. El sonido de sus risas llegaba desde el estudio, y por primera vez en mi vida sentí verdadero miedo de mi madrastra. No era solo una mujer infiel con 7 amantes. Era una manipuladora experta que había planeado cada movimiento desde el principio. Consuelo entró en la cocina en ese momento, sus ojos oscuros encontrándose con los míos. Sin decir una palabra, sacó de su delantal un sobre amarillo y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. «Hay cosas sobre la señora Isabel que usted todavía no sabe, señorita Valentina», susurró antes de volver a sus tareas, dejándome con más preguntas que respuestas. Mis manos temblaban mientras abría el sobre amarillo que Consuelo me había entregado. El papel olía a viejo, a secretos guardados durante demasiado tiempo. Dentro encontré fotografías antiguas y recortes de periódicos amarillentos. La primera foto me dejó sin aliento. Era Isabel, pero no la Isabel que yo conocía. En la imagen, una Isabel más joven posaba junto a mi madre en lo que parecía una fiesta. La fecha en el reverso indicaba que la foto fue tomada 6 años antes de la muerte de mamá. ¿Cómo era posible? Isabel nos había dicho que conoció a papá en una gala benéfica un año después del accidente. La señora Isabel no apareció de la nada. La voz de Consuelo me sobresaltó. Estaba parada en la puerta de mi habitación, vigilando el pasillo. Ella ya conocía a su madre, señorita Valentina. Eran amigas, o eso creía su madre. Me senté en el borde de mi cama, las fotos esparcidas sobre el edredón de seda. En otra imagen, Isabel aparecía en el club de campo donde solíamos pasar los veranos. Estaba con un hombre que no era mi padre, pero que me resultaba extrañamente familiar. «¿Quién es él?», pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. «El señor Rafael Mendoza», respondió Consuelo, cerrando la puerta suavemente. «El mismo dueño del casino donde perdí el dinero del collar», completé, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. «¿Ella me tendió una trampa?», Consuelo asintió lentamente. «La señora Isabel lleva años planeando todo esto. El casino, los préstamos, incluso sus problemas con el juego. Nada fue casualidad». Mi cabeza daba vueltas. Recordé la primera vez que entré en el casino clandestino del señor Méndez. Había sido después de una pelea particularmente fuerte con Isabel. Ella había sugerido que me distrajera en ese lugar, diciendo que muchas chicas de buena familia iban allí para escapar del estrés. «Pero hay más», continuó Consuelo, sacando un sobre más pequeño de su delantal. Esto estaba entre las pertenencias de su madre el día del accidente. La policía nunca lo vio. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Era una carta escrita por mi madre, fechada el mismo día de su muerte. «Querida Valentina, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. He descubierto algo terrible sobre Isabel López. Ella no es quien dice ser. He encontrado documentos que prueban que ha estado involucrada en una red de manipulación y chantaje. Ha destruido familias enteras por dinero. No confíes en ella, especialmente si algo me sucede. Ella...» La carta terminaba abruptamente. Las últimas palabras estaban manchadas, como si alguien hubiera derramado algo sobre ellas. «¿Por qué no me mostraste esto antes?», le pregunté a Consuelo, mi voz temblando de rabia y miedo. «Porque Isabel me tenía vigilada. Hasta hace poco, no podía hacer ningún movimiento sin que ella lo supiera. Pero ahora...». Consuelo miró hacia la puerta, bajando aún más la voz. «Ahora está distraída con sus amantes. Se ha vuelto descuidada». Más fotografías salieron del sobre. En ellas, Isabel aparecía con diferentes identidades, diferentes nombres: Carmen Vega,
María Solís, Ana Duarte, todas mujeres que se habían casado con hombres ricos y que, misteriosamente, habían desaparecido o muerto en circunstancias extrañas. Tu madre estaba investigándola, explicó Consuelo. Descubrió que Isabel había estado casada antes, 3 veces. Cada matrimonio terminó en tragedia, y ella siempre salió beneficiada. El sonido de tacones en el pasillo nos hizo guardar silencio. Isabel pasó frente a mi habitación, su voz melosa flotando en el aire mientras hablaba por teléfono. Sí, todo está arreglado. No, Valentina no será un problema. Tengo todo bajo control. Esperamos hasta que sus pasos se alejaran. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo desde el otro lado de la casa. Hay algo más que debes saber, susurró Consuelo. El día del accidente de su madre, vi a Isabel salir de la casa muy temprano. Llevaba los guantes de jardinería de la señora y parecía nerviosa. Esa tarde, cuando llegó la noticia del accidente, ¿los frenos del auto?, pregunté, sintiendo náuseas. Fallaron misteriosamente, igual que fallaron los frenos del auto del primer esposo de Isabel en Venezuela y los del segundo en Colombia. Me levanté de la cama, necesitando moverme, hacer algo. Las paredes de mi habitación parecían cerrarse sobre mí. Todo este tiempo, había estado viviendo con una asesina, una mujer que no solo había destruido mi familia, sino que había hecho lo mismo con otras familias antes. ¿Por qué me dices todo esto ahora? Porque la escuché hablando con el señor Roberto sobre cambiar el testamento de su padre. Pero no solo eso, están planeando algo para cuando él regrese de España la próxima semana. Mi sangre se heló. ¿Papá regresa la próxima semana? Ella no me había dicho nada. Exacto. Y ayer la vi preparando los mismos guantes de jardinería que usó el día que su madre... No necesité que terminara la frase. El patrón era claro. Isabel estaba planeando su próximo movimiento y mi padre era el objetivo. Tenemos que hacer algo, dije, comenzando a caminar de un lado a otro. Pero ella tiene pruebas de lo del collar, de las deudas. ¿Y qué son unas deudas de juego comparadas con múltiples asesinatos?, respondió Consuelo. Además, señorita Valentina, ¿no se ha preguntado cómo consiguió Isabel esas pruebas contra usted? Me detuve en seco. Claro, todo había sido parte de su plan desde el principio. El casino, las deudas, el collar. Ella me había llevado exactamente donde quería tenerme. Un ruido en el primer piso nos sobresaltó. La voz de Isabel llamándome. «Valentina, ¿dónde estás? Tu padre quiere hablar con nosotras por videollamada». Consuelo rápidamente guardó las fotos y los documentos en el sobre. «Tenga cuidado, señorita. No deje que note que sabe algo. Isabel es más peligrosa cuando se siente acorralada». Mientras bajaba las escaleras, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que encontrar una manera de proteger a mi padre, de exponer a Isabel sin que ella pudiera usar sus pruebas contra mí. Pero más importante aún, tenía que descubrir la verdad completa sobre la muerte de mi madre. En el estudio, Isabel ya estaba sentada frente a la computadora, su sonrisa perfecta iluminando la pantalla donde el rostro de mi padre nos miraba. «Ah, aquí está», dijo con su voz melosa. «Valentina, tu padre tiene una sorpresa para nosotras». Me senté junto a ella, forzando una sonrisa mientras mi padre comenzaba a hablar sobre su regreso anticipado. Isabel apretó mi mano bajo el escritorio, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en mi piel. Era un recordatorio silencioso de su amenaza, pero ahora yo también tenía mis propias cartas para jugar, y por primera vez desde que comenzó todo esto, no estaba sola en este juego mortal. La videollamada con papá terminó dejándome un sabor amargo. Isabel había actuado su papel de esposa perfecta, pero sus palabras sobre las sorpresas que tenía preparadas para su regreso me helaron la sangre. Necesitaba actuar rápido. Con las fotos de los amantes y la información de Consuelo, tenía una oportunidad de descubrir la verdad. Decidí investigar a cada uno de sus amantes meticulosamente. No eran simples aventuras. Cada uno tenía un propósito específico en su elaborado plan. Empecé por el más accesible, el padre Joaquín. Lo encontré en la iglesia después de la misa vespertina. El templo estaba casi vacío, con solo algunas velas encendidas en el altar. Al verme, su rostro normalmente sereno se transformó en una máscara de culpa y miedo. «Valentina, yo...» comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. «No vine a juzgarlo, padre», dije, sentándome en el primer banco. «Solo quiero entender por qué alguien como usted se involucraría con alguien como ella». Se sentó a mi lado, sus manos temblando mientras jugaba con su rosario. «Tu madrastra. Ella tiene información sobre ciertas irregularidades en las donaciones de la parroquia. Pequeños ajustes que hice para ayudar a familias necesitadas.
pero que técnicamente son malversación. Lo está chantajeando, afirmé. No era una pregunta. No solo eso, continuó, su voz apenas un susurro. Necesitaba mi firma en documentos parroquiales, certificados, fechas. No entendí para qué hasta que mencionaste lo de tu madre. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tiene que ver la parroquia con mi madre? Isabel necesitaba probar que estuvo en misa la mañana que tu madre, cuando ocurrió el accidente. Me hizo firmar un documento que lo certificaba, una coartada perfecta. El siguiente en mi lista fue Gustavo, el instructor del gimnasio. Lo esperé en el estacionamiento después de su última clase. Su rostro bronceado palideció al verme. ¿Sabes que no eres el único?, pregunté sin rodeos. ¿El único qué? No sé de qué hablas, respondió nervioso, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. El único amante de Isabel. Hay otros 6. Se rió, pero era una risa hueca, sin humor. ¿Solo 6? Creí que serían más. Sacó un cigarrillo con manos temblorosas. ¿Sabes por qué me eligió? Porque tengo acceso a todas las cámaras del gimnasio. Ella quería saber quién entraba y salía, especialmente en los días que tu padre estaba en la ciudad. ¿Solo vigilancia? Y más que eso, me hacía modificar las grabaciones cuando ella traía a sus otros amigos aquí. Este lugar es perfecto para reuniones discretas, sin registros, sin testigos. El doctor Ramírez fue más difícil de abordar. Como cirujano plástico de la alta sociedad, su discreción era legendaria, pero todos tienen un precio, y yo tenía las fotos que probaban su aventura con Isabel. Tu madrastra no solo viene por tratamientos estéticos, me confesó finalmente en su consultorio, después de asegurarse que nadie pudiera escucharnos. Me hace crear expedientes falsos, documentar procedimientos que nunca ocurrieron. Es parte de su red de mentiras. ¿Qué tipo de documentos? Fechas de cirugías que coinciden con días específicos, horarios de consultas que nunca existieron, coartadas médicas perfectas. Si alguien pregunta dónde estaba Isabel tal día, tengo los registros que prueban que estaba en mi consulta. Federico Andrade, el socio del club de tenis, resultó ser el más revelador. Lo encontré en el bar del club, ahogando sus culpas en whisky. Tu madrastra es un demonio con cara de ángel, murmuró, mirando el líquido ámbar en su vaso. Usa el club para reunirse con personas importantes, políticos, jueces, empresarios. Todos tienen algo que ocultar, y ella lo sabe. ¿Por qué no la denuncian? ¿Y arriesgarnos a que revele nuestros secretos? Además, ¿quién creería que la perfecta Isabel López, la filántropa, la esposa devota, es en realidad una maestra del chantaje? Roberto, el abogado, era su pieza más valiosa. Lo confronté en su oficina, mostrándole las fotos que tenía de él con Isabel. Tu madre estaba cerca de descubrirlo todo, admitió después de varios minutos de negación. Isabel me hizo alterar documentos legales, testamentos, certificados de defunción. ¿El de mi madre?, asintió lentamente. El reporte oficial dice que los frenos fallaron, pero había más. Había marcas en el sistema de frenos que la policía nunca investigó porque alguien ordenó cerrar el caso prematuramente. Cada nuevo descubrimiento era más perturbador que el anterior. Los amantes no eran solo aventuras, eran piezas cuidadosamente seleccionadas en su juego de poder. Cada uno cumplía una función específica: el padre para las coartadas religiosas, el instructor para la vigilancia, el doctor para los registros médicos, el empresario para los contactos sociales, el abogado para los documentos legales, pero faltaba uno. El séptimo amante seguía siendo un misterio. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El invernadero, medianoche, si quieres saber la verdad sobre tu madre. Sabía que podía ser una trampa, pero necesitaba respuestas. A las 11:55 p.m., me deslicé fuera de la casa hacia el invernadero, el lugar favorito de mi madre. Ahora convertido en el santuario personal de Isabel, entre las plantas y las sombras encontré al séptimo amante, Manuel, el jardinero que había trabajado para nuestra familia durante más de 2 décadas. Trabajé para su madre durante años, dijo con voz temblorosa. Vi cosas, señorita Valentina, cosas que su madre también vio, y por eso, un ruido nos sobresaltó. Pasos acercándose al invernadero. «Rápido, escóndase», susurró Manuel. Hay algo que debes saber sobre los guantes de jardinería, sobre el día del accidente. La puerta del invernadero se abrió con un chirrido. Isabel apareció, su silueta recortada contra la luz de la casa. En sus manos llevaba los guantes de jardinería, los mismos que Consuelo había mencionado. Hablando con extraños a medianoche, Valentina, su voz era suave pero amenazante. ¡Qué decepción!
Tu padre estará tan disgustado cuando se entere. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Respondí, intentando mantener firme mi voz. Ya sé todo sobre tus amantes, sobre cómo los usas. ¿Mis amantes? Se rió suavemente. Oh, Valentina, sigues sin entender nada. No son amantes, son inversiones. Cada uno tiene un propósito, una función específica en el gran esquema de las cosas. Se acercó a una de las orquídeas favoritas de mi madre, acariciando sus pétalos con los guantes puestos. Y Manuel, mi querido Manuel, el más leal de todos, el único que realmente sabía todo desde el principio. Manuel salió de las sombras, su rostro mostrando una determinación que nunca había visto en él. La señora Carmen sabía, dijo, mirándome directamente. Su madre descubrió los documentos sobre los otros matrimonios de la señora Isabel, sobre los accidentes, sobre todo. Cállate, siseó Isabel, pero Manuel continuó. Los guantes, ella los usaba siempre, para no dejar huellas cuando manipulaba los frenos de los autos. Lo hizo con su primer esposo en Venezuela, con el segundo en Colombia. ¡He dicho que te calles! Isabel se movió con una velocidad sorprendente, pero yo fui más rápida. Saqué mi teléfono, mostrando que estaba grabando. Un movimiento más y este video se envía automáticamente a la policía. Mentí, rezando para que mi farol funcionara. El sonido de un auto aproximándose por el camino de entrada rompió el tenso silencio. Un Mercedes negro, el inconfundible sonido del motor de papá. Isabel palideció. No estaba preparada para esto. Su plan, cualquiera que fuese, requería más tiempo. Esto no ha terminado, amenazó, retrocediendo hacia la puerta. Nadie arruina mis planes. Nadie. La observamos salir del invernadero, sus tacones resonando en la noche. Manuel se acercó a mí, temblando. Señorita Valentina, hay algo más que debe saber sobre su madre, sobre el día del accidente. Un grito desgarrador desde la casa nos interrumpió. Era Isabel. Un grito que heló la sangre en mis venas. Manuel y yo nos miramos. Algo había salido terriblemente mal con su plan. Algo que ninguno de los dos esperábamos. Corrimos hacia la casa guiados por los gritos de Isabel. El sonido me heló la sangre. No era el grito de alguien asustado, sino de alguien cuyo mundo se desmoronaba. Manuel me seguía de cerca, sus pasos pesados resonando en el pasillo de mármol. El despacho de mi padre siempre había sido un lugar sagrado en nuestra casa. Un santuario de madera oscura y libros antiguos donde se tomaban las decisiones importantes. Esta noche se convertiría en el escenario de nuestra tragedia familiar. Cuando llegamos, la escena me dejó paralizada. Mi padre estaba de pie junto a su escritorio de caoba, sosteniendo una carpeta de cuero negro que reconocí inmediatamente. Era la misma que Consuelo guardaba en su habitación, la que contenía los secretos que mi madre había recopilado. Isabel, normalmente tan compuesta y elegante, parecía una mujer diferente. Su rostro, siempre perfectamente maquillado, estaba desencajado por el pánico. Su cabello, usualmente impecable, caía en mechones desordenados sobre su rostro. ¿Qué significa esto, Isabel? La voz de mi padre temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. En sus manos sostenía lo que parecía ser un certificado de matrimonio amarillento. No era el suyo. Fernando, amor, puedo explicarlo todo. Isabel había perdido su habitual tono meloso. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Esos documentos son falsos. Alguien está intentando destruir nuestra familia. Debe ser obra de tus competidores, de gente envidiosa. ¿Falsos? Mi padre sacó más papeles de la carpeta, dejándolos caer sobre el escritorio uno por uno, como si cada documento le quemara las manos. ¿También es falso el acta de defunción de Antonio Ruiz, tu primer esposo en Venezuela? ¿O el reporte policial sobre la muerte de Miguel Sánchez en Colombia? ¿O los documentos bancarios que muestran cómo vaciaste sus cuentas después de sus accidentes? Cada palabra de mi padre era como un golpe que hacía temblar la fachada de Isabel. Su máscara de perfección se agrietaba por segundos, revelando el monstruo que siempre había estado debajo. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos, ahora mostraban algo que nunca había visto en ella: pánico puro. Fernando, mi amor, déjame explicarte. Dio un paso hacia él, sus manos extendidas en un gesto suplicante que parecía ensayado. Todo tiene una explicación. Esos hombres, ellos me maltrataban, me perseguían. Tuve que huir. ¿Huir? Mi padre soltó una risa amarga. ¿Es esa tu explicación para los seguros de vida? ¿Para las cuentas bancarias vaciadas? Encontré los documentos del seguro que modificaste hace 3 meses. ¿También ibas a manipular los frenos de mi auto, como lo hiciste con Carmen?
Mi corazón se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué? Papá me miró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. El hombre fuerte que siempre había sido se desmoronaba frente a mí. Tu madre. Ella descubrió todo esto. La noche antes de su muerte, me envió un email. No lo vi hasta hoy porque estaba en una cuenta antigua que casi no usó. Ella sabía, Valentina, sabía todo. Isabel aprovechó ese momento de vulnerabilidad para lanzarse hacia su bolso, que había dejado sobre uno de los sillones de cuero. Pero Consuelo, que había aparecido silenciosamente en la puerta del despacho, fue más rápida. «¿Buscaba esto, señora?», dijo nuestra ama de llaves, sosteniendo los guantes de jardinería como si fueran evidencia de un crimen. Su voz, normalmente suave y servicial, tenía un filo que nunca había escuchado antes. Los mismos que usó el día que manipuló los frenos del auto de la señora Carmen, los mismos que usa cada vez que necesita que algo parezca un accidente. Manuel, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Su rostro curtido por el sol mostraba una determinación feroz. «Yo la vi, señor. Esa mañana, en el garaje. La señora Isabel estuvo allí más de 1 hora, con esos guantes puestos. No dije nada porque amenazó a mi familia. Dijo que haría que deportaran a mi hijo si hablaba». Isabel, acorralada como un animal salvaje, finalmente mostró su verdadera naturaleza. Su risa histérica resonó en el despacho, rebotando en las paredes de madera, transformando el lugar en algo siniestro. «¿Y qué van a hacer?», su voz destilaba veneno. «¿Denunciarme? ¿Llevarme a la policía? Tengo información sobre todos ustedes. Los negocios turbios de Fernando en Panamá, las deudas de juego de Valentina, los documentos falsos de la parroquia. Si yo caigo, todos caen conmigo». «Te equivocas». La voz de Roberto, el abogado, nos sorprendió a todos. Estaba en la puerta del despacho, su traje normalmente impecable arrugado como si hubiera pasado la noche en vela. «Ya envié toda la evidencia a la fiscalía. Tus otros matrimonios, las muertes, los fraudes, todo». «¿Tú?». Isabel lo miró como si estuviera viendo un fantasma. «Eras mi cómplice, mi aliado. Era tu prisionero», corrigió Roberto, su voz cargada de amargura. «Como todos los demás. Nos manipulaste, nos chantajeaste. Usaste nuestras debilidades contra nosotros. Pero se acabó, Isabel. Ya no tienes poder sobre ninguno de nosotros». El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, creciendo con cada segundo. Isabel miró a su alrededor, como una fiera acorralada. Sus ojos se detuvieron en cada uno de nosotros, como si estuviera memorizando nuestros rostros para una venganza futura. «No saben con quién se están metiendo», amenazó, retrocediendo hacia la ventana. Sus tacones resonaban en el piso de madera como si marcaran los segundos que le quedaban en libertad. «Tengo contactos, tengo influencias. Esto no se quedará así. Ya no tienes nada». La voz de mi padre sonaba cansada pero firme. «Excepto una celda esperándote». Los policías entraron al despacho en ese momento. 2 agentes la sujetaron mientras un tercero leía sus derechos. Isabel no opuso resistencia física, pero mientras la esposaban, mantuvo su mirada fija en mí. Sus ojos, aquellos que tantas veces me habían mirado con falso cariño, ahora mostraban un odio puro y visceral. «Debí matarte junto con tu madre», susurró cuando pasó a mi lado. Su voz era apenas audible, pero cada palabra se clavó en mi alma como un puñal. «Fue demasiado piadoso dejarte viva. Eres igual que ella, siempre husmeando, siempre sospechando». Esas palabras, más que cualquier otra cosa, confirmaron la monstruosidad que se había ocultado bajo la fachada de esposa perfecta. La mujer que había fingido ser una madre para mí durante años, no solo había asesinado a mi verdadera madre, sino que había planeado eliminarme también. Después de que se llevaron a Isabel, el despacho quedó en un silencio sepulcral. Los papeles seguían esparcidos por el suelo, testigos mudos de una vida de engaños y crímenes. Mi padre se dejó caer en su sillón, súbitamente envejecido por el peso de la verdad. «Perdóname», susurró cuando me acerqué. Me abrazó como no lo había hecho en años, desde que éramos solo él y yo, antes de que Isabel entrara en nuestras vidas. «Debí ver las señales, debí protegerte mejor. Carmen intentó advertirme y no la escuché». «No fuiste el único engañado», respondí, pensando en todos los que Isabel había manipulado a lo largo de los años. Era demasiado buena en su papel. Consuelo se acercó entonces, llevando una caja de madera antigua que reconocí del armario de mi madre. «Señor, hay algo más que debe ver. La señora Carmen dejó esto para usted y la señorita Valentina. Me hizo jurar que solo lo entregaría si algo le pasaba.
o si Isabel mostraba su verdadero rostro. Mi padre tomó la caja con manos temblorosas. En la tapa, talladas a mano, estaban nuestras iniciales, F y B. Mientras él buscaba la llave, un escalofrío recorrió mi espalda. Los secretos de Isabel habían salido a la luz, pero algo me decía que lo que encontraríamos en esa caja cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Manuel y Consuelo intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Roberto se acercó a la ventana, observando cómo el auto patrulla que llevaba a Isabel desaparecía en la noche. «Hay algo más que deben saber», dijo el abogado sin voltear, «sobre el verdadero origen de Isabel y su conexión con su familia antes de la muerte de Carmen». La llave finalmente giró en la cerradura de la caja, y el clic resonó en el silencio del despacho como un disparo. La caja de mi madre olía a sándalo y secretos guardados. Cuando papá la abrió, lo primero que vimos fue una carta con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mamá. «Mi querida Valentina». Comencé a leer con voz temblorosa. «Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre Isabel eran ciertas. No es coincidencia que apareciera en nuestras vidas». Roberto se acercó al escritorio. «Isabel López no existe. Su verdadero nombre es María Elena Contreras. La conocí hace 15 años, cuando trabajaba en un bufete en Caracas. La revelación cayó como una bomba. Papá se dejó caer en su sillón, mientras yo seguía leyendo la carta de mamá. La conocí en 1995, cuando trabajaba en la fundación. Se hacía llamar Ana Durán y estaba casada con un empresario petrolero. 3 meses después, él murió en un accidente y ella desapareció con todo su dinero. La volví a ver en 2001, como Carmen Suárez, viuda de otro empresario. El patrón era siempre el mismo. Tu madre empezó a investigar», continuó Roberto. «Descubrió que Isabel había estado estudiando a tu familia durante años. La muerte de tus abuelos en aquel accidente de avión no fue un accidente», interrumpió Consuelo, sacando más documentos de la caja. «La señora Carmen encontró pruebas. El mantenimiento del avión había sido manipulado por una empresa fantasma vinculada a Isabel. Las fotos que siguieron me revolvieron el estómago. Isabel, con diferentes aspectos, nombres y víctimas, un rastro de muerte y fortunas robadas que se extendía por décadas. La fundación benéfica», murmuró papá, revisando unos documentos. «Carmen descubrió que Isabel la usaba para lavar dinero y para elegir a sus víctimas», añadió Roberto. «Estudiaba a familias adineradas, especialmente aquellas con tragedias recientes. Tu madre estaba a punto de exponer todo cuando Isabel la mató», completé, sintiendo una rabia fría crecer en mi interior. La carta de mamá continuaba. «Si estás leyendo esto, mi amor, significa que ella me silenció. Pero no permití que destruyera las pruebas. En esta caja encontrarás todo lo necesario para detenerla». Manuel sacó entonces algo que hizo que todos contuviéramos la respiración. Una memoria USB. «Tu madre me la dio la noche antes del accidente», explicó. «Contiene videos de Isabel manipulando los frenos del auto del señor Ruiz, su primer esposo, y algo más. Grabaciones de ella planeando la muerte de tus abuelos». Papá conectó la memoria a su computadora. Los videos eran claros, innegables. Isabel, más joven pero igualmente letal, trabajando meticulosamente para asesinar a sus víctimas. «Hay más», dijo Consuelo sacando un diario. «La señora Carmen documentó todo. Las conexiones de Isabel con organizaciones criminales, sus identidades falsas, cada asesinato. Por eso se acercó a nosotros», dijo papá, su voz quebrada. «No solo por el dinero, era venganza. Mi padre había descubierto sus actividades en Venezuela y estaba investigándola. Un oficial de policía entró al despacho. «Señor Montero, encontramos algo en el auto de su esposa. Planos detallados de su ruta al aeropuerto, herramientas. Parece que planeaba atacar mañana». La revelación nos heló la sangre. Si no hubiéramos descubierto todo esta noche. «Hay algo más que deben ver», dijo Roberto, sacando un último documento de su maletín. Isabel no actuaba sola. Tenía un cómplice. Alguien que la ayudaba a planear cada asesinato, cada robo. El nombre en el documento me dejó sin aliento. Era alguien cercano, alguien en quien habíamos confiado ciegamente durante años. «Es imposible», susurró papá. Pero las pruebas eran irrefutables. El cómplice de Isabel había estado frente a nosotros todo el tiempo, observando, esperando el momento perfecto para completar su venganza contra nuestra familia. La noche apenas comenzaba, y los secretos más oscuros aún estaban por revelarse. La caja de mi madre olía a sándalo y secretos guardados. Era el mismo perfume que ella solía usar, y por un momento fue como tenerla de nuevo con nosotros. Cuando papá la abrió con manos temblorosas, lo primero que vimos fue un sobre marfil con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mamá. «Mi querida Valentina», comencé a leer.
mi voz temblando con cada palabra. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre Isabel eran ciertas. No es coincidencia que apareciera en nuestras vidas. Nada en su historia es verdad. Roberto se acercó al escritorio, su rostro sombrío reflejando el peso de los secretos que había guardado durante años. Isabel López no existe, dijo, aflojándose la corbata como si le costara respirar. Su verdadero nombre es María Elena Contreras. La conocí hace 15 años cuando trabajaba en un bufete en Caracas. Era diferente entonces, o tal vez solo era mejor actriz. La revelación cayó como una bomba en el silencioso despacho. Papá se dejó caer en su sillón de cuero, el mismo donde tantas veces había firmado documentos que Isabel había preparado cuidadosamente. Yo continué leyendo la carta de mamá, cada palabra revelando una verdad más terrible que la anterior. La conocí en 1995, cuando trabajaba en la Fundación para Niños Desamparados. En ese entonces se hacía llamar Ana Durán y estaba casada con un empresario petrolero, Ricardo Mendoza. 3 meses después de nuestro encuentro, él murió en un accidente automovilístico y ella desapareció con toda su fortuna. La volví a ver en 2001, esta vez como Carmen Suárez, viuda de otro empresario. El patrón era siempre el mismo. Se acercaba a familias adineradas, creaba una historia perfecta y luego, muerte y desaparición. Tu madre empezó a investigar de inmediato, continuó Roberto, sacando una carpeta desgastada de su maletín. Era brillante en eso. Descubrió que Isabel había estado estudiando a tu familia durante años. La muerte de tus abuelos en aquel accidente de avión no fue un accidente, interrumpió Consuelo. Su voz, normalmente suave y servicial, tenía un filo de acero mientras sacaba más documentos de la caja. La señora Carmen encontró pruebas. El mantenimiento del avión había sido manipulado por una empresa fantasma, Torres Aeronáutica. La empresa estaba vinculada a Isabel a través de una red de corporaciones falsas. Las fotografías que siguieron me revolvieron el estómago. Eran como ver un álbum del horror. Isabel, con diferentes aspectos, nombres y víctimas. En algunas era rubia, en otras morena. A veces usaba lentes, otras veces aparecía con cicatrices falsas. Pero sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, eran siempre los mismos. Un rastro de muerte y fortunas robadas que se extendía por décadas. La Fundación Benéfica, murmuró papá, revisando unos estados de cuenta. Su voz temblaba de rabia contenida. Carmen descubrió que Isabel la usaba para lavar dinero. Cada donación, cada evento de caridad, todo era parte de su fachada. Y para elegir a sus víctimas, añadió Roberto, señalando una lista de nombres. Estudiaba a familias adineradas, especialmente aquellas con tragedias recientes. Sabía que eran más vulnerables, más propensas a buscar consuelo en alguien que parecía entender su dolor. Tu madre estaba a punto de exponer todo cuando Isabel la mató, completé, sintiendo una rabia fría crecer en mi interior. Una rabia que había estado dormida durante años, esperando este momento. La carta de mamá continuaba, su letra volviéndose más urgente. Si estás leyendo esto, mi amor, significa que ella me silenció, pero no permití que destruyera las pruebas. En esta caja encontrarás todo lo necesario para detenerla, para que pague por cada vida que destruyó. Manuel, que había permanecido en silencio hasta entonces, sacó algo que hizo que todos contuviéramos la respiración, una pequeña memoria USB negra. Tu madre me la dio la noche antes del accidente, explicó, su voz quebrada por la emoción. Contiene videos de Isabel manipulando los frenos del auto del señor Ruiz, su primer esposo. Y algo más, grabaciones de ella planeando la muerte de tus abuelos. La señora Carmen instaló cámaras ocultas cuando empezó a sospechar. Papá conectó la memoria a su computadora con manos temblorosas. Los videos eran claros, innegables. Isabel, más joven pero igualmente letal, trabajando meticulosamente en el garaje de una mansión en Venezuela. Su rostro mostraba la misma concentración que cuando organizaba eventos de caridad, solo que esta vez estaba preparando un asesinato. Hay más, dijo Consuelo, sacando un diario encuadernado en cuero rojo. La señora Carmen documentó todo. Las conexiones de Isabel con organizaciones criminales, sus identidades falsas, cada asesinato. Incluso descubrió su verdadero pasado antes de convertirse en lo que es. Por eso se acercó a nosotros, dijo papá, su voz quebrada por la realización. No solo por el dinero, era venganza. Mi padre, tu abuelo, había descubierto sus actividades en Venezuela y estaba investigándola. Por eso tuvo que eliminarlos primero. Un oficial de policía entró al despacho en ese momento.
su rostro serio bajo la luz tenue. Señor Montero, encontramos algo en el auto de su esposa. Planos detallados de su ruta al aeropuerto. Herramientas para manipular frenos. Parece que planeaba atacar mañana, durante su regreso de España. La revelación nos heló la sangre. Si no hubiéramos descubierto todo esta noche. Hay algo más que deben ver, dijo Roberto, sacando un último documento de su maletín. Sus manos temblaban ligeramente. Isabel no actuaba sola, tenía un cómplice. Alguien que la ayudaba a planear cada asesinato, cada robo. Alguien que conocía íntimamente a sus víctimas. El nombre en el documento me dejó sin aliento. Era alguien cercano, alguien en quien habíamos confiado ciegamente durante años, alguien que había estado presente en cada tragedia, en cada momento crucial. «Es imposible», susurró papá, pero su voz traicionaba que él también lo había sospechado en algún momento. Las pruebas eran irrefutables, fotos, documentos, transferencias bancarias. Todo apuntaba a una verdad que nos negábamos a aceptar. El cómplice de Isabel había estado frente a nosotros todo el tiempo, observando, esperando el momento perfecto para completar su venganza contra nuestra familia. Federico, dije en voz alta, el nombre de mi tío sonando extraño en mis labios. El hermano de mamá. Tu madre lo descubrió poco antes de morir, explicó Roberto. Federico había perdido todo en malas inversiones. Estaba desesperado. Isabel se le acercó ofreciéndole una salida, a cambio de información sobre tu familia. Él le dio acceso a la casa, continuó Consuelo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Le contó sobre las rutinas de la señora Carmen, sobre el auto. En ese momento, otro oficial entró apresuradamente al despacho. Señor, tenemos una situación. Isabel ha escapado durante el traslado y acaban de reportar que el señor Federico Ruiz acaba de ingresar a la propiedad. Los siguientes momentos parecieron desarrollarse en cámara lenta. Las luces del despacho parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Pasos que conocíamos demasiado bien. ¿Creían que sería tan fácil? La voz de Isabel flotó en la oscuridad, seguida por una risa que conocía demasiado bien. La noche apenas comienza, querida familia. La oscuridad en el despacho era absoluta. Solo los relámpagos ocasionales iluminaban las siluetas de Isabel y Federico en la puerta. El rostro de mi tío, normalmente afable, estaba contorsionado en una mueca irreconocible. Siempre fuiste demasiado curiosa, igual que tu madre, dijo Federico, apuntándonos con algo que brilló en la oscuridad. Un revólver. Carmen nunca supo cuándo dejar las cosas en paz. Papá dio un paso al frente. Pasó, interponiéndose entre nosotros. Federico, ¿cómo pudiste? Era tu hermana. ¿Mi hermana? La risa de Federico fue amarga. Mi hermana, la perfecta Carmen, la heredera favorita. Mientras ella recibía todo, yo perdía hasta el último centavo en la bolsa. Cuando Isabel se me acercó, por fin vi una oportunidad de tener lo que merecía. Isabel se deslizó por el despacho como una serpiente, sus tacones silenciosos en la alfombra persa. Fue tan fácil, susurró. Federico me dio toda la información que necesitaba. Los códigos de seguridad, las rutinas, los secretos familiares, todo por una promesa de riqueza y venganza. Pero no contaron con mamá, dije, mi mano apretando la memoria USB en mi bolsillo. Ella los descubrió. Tu madre era inteligente, admitió Isabel, acercándose al escritorio. Demasiado. Cuando encontró las pruebas sobre la muerte de tus abuelos, sobre la participación de Federico, se convirtió en un problema. Un problema que resolvimos, completó Federico, su voz fría. ¿Cómo resolveremos esto ahora? Manuel y Consuelo se movieron sigilosamente hacia las puertas laterales del despacho. Roberto, el abogado, mantenía su mano en el botón de emergencia bajo el escritorio. Yo sabía que teníamos segundos para actuar. ¿Realmente crees que saldrás de esta, Isabel?, pregunté, ganando tiempo. La policía tiene todas las pruebas. Tus otros matrimonios, los asesinatos. ¿Pruebas?, se burló ella. Querida, llevo décadas destruyendo pruebas. Y cuando termine aquí, no quedará nada, ni documentos, ni testigos. Un trueno retumbó, haciendo vibrar las ventanas. En ese momento, varios acontecimientos sucedieron simultáneamente. Federico se distrajo por el ruido. Manuel aprovechó para lanzarse sobre él, luchando por el arma. Consuelo corrió hacia la puerta principal, pero Isabel fue más rápida. La vi sacar algo de su manga, una pequeña pistola que había ocultado. ¡Atrás!, gritó, su voz teñida de histeria. Un movimiento más y disparo. El forcejeo entre Manuel y Federico continuaba. Vi horror en los ojos de papá cuando el arma se disparó en la lucha. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Manuel cayó, sujetándose el hombro.
Federico retrocedió, horrorizado por lo que acababa de hacer. Ese momento de duda fue todo lo que necesitábamos. Roberto presionó el botón de emergencia. Las luces de seguridad se encendieron, bañando el despacho en un resplandor rojo. Las sirenas comenzaron a sonar. ¡Se acabó!, grité. La policía está rodeando la casa. No hay salida. Isabel sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Siempre hay una salida, querida. Siempre tengo un plan B. Sacó un pequeño control remoto de su bolsillo. ¿Sabías que tu madre tenía una caja fuerte secreta en el sótano? La que contenía todas las pruebas originales. Está conectada a suficientes explosivos para borrar toda evidencia, y a todos los testigos. Mi corazón se detuvo. Consuelo había mencionado esa caja fuerte, pero nunca imaginamos... No lo harías, dijo papá. Morirías también. ¿Morir? Isabel soltó una carcajada. He muerto y renacido tantas veces. Una más no significa nada. Federico la miró con horror. Este no era el plan, Isabel. Dijiste que solo recuperaríamos el dinero. Querido Federico, suspiró ella. Tan ingenuo como siempre. ¿Realmente creíste que compartiría algo contigo? Era solo otra herramienta, como todos los demás. Vi el momento exacto en que algo se rompió dentro de mi tío. Toda una vida de resentimiento y manipulación cristalizándose en un instante de claridad. No, susurró él, no más muertes, no más sangre de mi familia. Se lanzó hacia Isabel justo cuando ella presionaba el botón. La lucha fue breve pero violenta. El control remoto cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Isabel gritó de rabia, apuntando su arma hacia Federico. Pero antes de que pudiera disparar, una figura emergió de las sombras, Consuelo, con el pesado atizador de la chimenea. El golpe fue preciso. Isabel cayó inconsciente justo cuando las puertas del despacho se abrieron de golpe. El equipo SWAT entró, seguido por los policías que Roberto había alertado. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! Las siguientes horas fueron un borrón de declaraciones, paramédicos atendiendo a Manuel y policías recolectando evidencia. Federico, entre lágrimas, confesó todo. Su participación en la muerte de mamá, cómo Isabel lo había manipulado, cada detalle de sus crímenes. Cuando el amanecer finalmente llegó, me encontré sentada en los escalones de la entrada, viendo cómo se llevaban a Isabel y a Federico. Papá se sentó a mi lado, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. Tu madre estaría orgullosa, dijo suavemente. Terminaste lo que ella empezó. Miré la caja que aún sostenía en mis manos, la que contenía las memorias y secretos de mamá. Dentro había una última carta que no habíamos leído, fechada el día de su muerte. Valentina, mi amor, decía, si estás leyendo esto, significa que encontraste la verdad. No dejes que el odio y la venganza consuman tu corazón como consumieron el de Federico. La justicia llegará a su tiempo. Confío en ti para asegurarte de ello. Con todo mi amor, mamá. Mientras el sol se elevaba sobre la mansión, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Isabel y Federico enfrentarían la justicia. Los secretos de mamá finalmente habían salido a la luz. Y aunque nada podría traerla de vuelta, su última misión estaba cumplida. ¿Qué haremos ahora?, pregunté a papá. Él sonrió, por primera vez en lo que parecían años. Vivir, mi amor. Vivir y honrar la memoria de tu madre siendo felices. Es lo que ella habría querido. Consuelo se acercó con tazas de café caliente. Manuel, con el brazo vendado, se unió a nosotros en los escalones. Roberto organizaba los últimos detalles con la policía. Éramos una familia extraña, unida por el dolor y la verdad, pero una familia al fin y al cabo. Y mientras veía el auto policial alejarse con Isabel, supe que finalmente podríamos empezar a sanar. Los secretos de mi madrastra habían salido a la luz, y con ellos, la posibilidad de un nuevo comienzo. Un comienzo sin mentiras, sin venganzas, sin máscaras de perfección ocultando monstruos. El sol brillaba con fuerza ahora, como si la naturaleza misma celebrara el fin de la oscuridad. Y por primera vez en años, sonreí sin el peso de los secretos sobre mis hombros. La justicia había llegado, no como un acto de venganza, sino como el inevitable amanecer después de una larga noche de mentiras.